Puerto Rico, 1995. Madeline Tolentino, de Canóvanas, está casi a punto de irse a dormir, pero antes decide mirar hacia afuera y lo que vio le congeló la sangre. Una criatura terrorífica, parecida a un extraterrestre, que pasó al frente de su ventana. Fue el primer caso registrado en la historia del chupacabras. Vivimos en un universo inexplicable, donde existen más preguntas que respuestas. Soy Eudo Vázquez y esto es Enigmas de nuestro mundo. Enigmas de nuestro mundo. La leyenda del misterioso chupacabras ha llegado hasta nuestros días desde los años 90 como uno de los monstruos más temidos. Pero ¿de dónde nació su historia? La leyenda de un misterioso monstruo que chupa la sangre del ganado se extendió por México, el sudoeste de Estados Unidos e incluso China desde mediados de los años 90, cuando se denunció por primera vez la existencia del chupacabras en Puerto Rico. Desde entonces, se han reportado supuestos casos en lugares tan lejanos a la isla como Maine, al noreste de Estados Unidos y Chile, e incluso en países como Rusia y Filipinas. De repente se me paró acá, ahí de frente mío. Acá dejó 13 cabras muertas. No tenía nada de sangre. Su fama en la cultura popular no se extingue, y en 2023 el cineasta mexicano Jonás Cuarón estrenó Chupa, una nueva visión del ser mitológico. Pero ¿qué hay de cierto y qué es ficción detrás de la leyenda del chupacabras? Bautizado en honor a sus hábitos de alimentarse de sangre, atacando a animales domésticos en zonas rurales, especialmente cabras, la leyenda de esta criatura es conocida por succionar toda la sangre del cuerpo del animal. Sus descripciones físicas varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. También se puede oír sobre su presencia, hablando de una criatura de 1 metro de longitud, parecida a un reptil, de piel escamosa, color gris verdoso y espinas. Su cuerpo parece al de un animal que al estar de pie o saltar guarda cierta similitud con un canguro. Sin embargo, se escuchó durante años una descripción menos común del chupacabras. Es la de una raza extraña de perro salvaje. Los científicos afirmaron poder explicar esta historia con la ayuda de la teoría de la evolución. Supuestamente, los chupacabras han sido vistos recientemente, lo que les convierte en monstruos mucho más accesibles para el estudio que, por ejemplo, el monstruo del lago Ness o Bigfoot. En la mayoría de los avistamientos, las criaturas han resultado ser coyotes con escabiosis, también llamada sarna, una dolorosa y en ocasiones mortal enfermedad que hace que el animal se le caiga el pelo y se le formen costras en la piel, entre otros síntomas. Para algunos científicos, esta explicación es suficiente. No creo que haya que buscar más teorías, afirma Barry O'Connor, entomólogo de la Universidad de Michigan, que ha estudiado el parásito que causa la sarna. De la misma manera, el especialista en enfermedades Kevin Kell ha observado imágenes de cadáveres de supuestos chupacabras y afirma que se trata de coyotes, pero comprende que otros no fueron capaces de reconocer a este animal. Sigue pareciendo un coyote, pero en una versión bastante distinta, comenta Kell. Si lo vieran en el bosque, no habría pensado que se trata de un chupacabras, pero yo he estudiado coyotes y zorros con sarna durante mucho tiempo. Una persona no profesional, en cambio, podría confundirlos.
La teoría de que los chupacabras son coyotes sarnosos explicaría por qué se les suele ver atacando el ganado. Los animales que sufren esta enfermedad suelen estar muy débiles, afirma O'Connor. Si no consiguen sus presas habituales, se acercan al ganado, que es más fácil de cazar. Loren Coleman, director del Museo Internacional de Criptozoología de Portland, Maine, Estados Unidos, también es de la opinión de que los avistamientos de chupacabras, sobre todo los más recientes, podrían explicarse por la presencia de coyotes o perros sarnosos, aunque no significa que explique todos los aspectos de la leyenda, puntualiza. Por ejemplo, los más de 200 avistamientos declarados en 1995 en Puerto Rico describían criaturas que no tenían características caninas. En 1995, se creía que los chupacabras eran criaturas bípedas que medían aproximadamente 1 metro de alto y tenían pelo gris, con pinchos en la espalda, afirma Coleman. Sin embargo, la descripción del monstruo comenzó a cambiar a finales de los 90 debido a errores de traducción en los informes. Hacia el año 2000, el chupacabra original ya había sido sustituido por la figura canina. Las criaturas bípedas ahora atacan al ganado sobre sus 4 patas. Fue un tremendo error, reconoce Coleman. Ahora, con los medios describiéndolos como perros o coyotes sarnosos, ya no se oyen historias como las del principio en Puerto Rico o Brasil. Este tipo de denuncias ha desaparecido y la versión canina se ha multiplicado. Entonces, ¿cuál es la explicación para la leyenda? Una posibilidad, según Coleman, es que la gente imaginó cosas tras ver una película de terror alienígena que se estrenó en Puerto Rico el verano de 1995. La fecha en la que se estrenó la película Especies en Puerto Rico coincide con las primeras denuncias en el país, afirma. En la película, la actriz Natasha Henstridge tenía pinchos en la espalda, como los de las primeras descripciones de chupacabras en 1995. Otra teoría es que las criaturas de Puerto Rico eran en realidad monos rhesus que suelen incorporarse usando sus patas traseras. Estos monos estaban siendo objeto de experimentos en Puerto Rico en ese momento, por lo que podría tratarse de un grupo que hubiera huido, añade Coleman. Podría tratarse de algo tan sencillo como esto, o también de algo mucho más interesante. Se siguen descubriendo nuevas especies de animales. En cuanto a la idea de que chupan sangre como los vampiros, es posible que se trate de una exageración propia de la leyenda. Creo que es parte del mito, añade O'Connor. De hecho, si se comparan las características de animales como los murciélagos vampiros con las del chupacabras, es difícil encontrar alguna similitud. Los vampiros son pequeños y sigilosos, con dientes especiales para succionar y un sistema digestivo que les permite extraer nutrientes de la sangre. Una criatura del tamaño de un perro se moriría de hambre rápidamente si se alimenta de sangre, debido a la falta de componentes esenciales como la grasa. Sin embargo, el aspecto de las víctimas puede llegar a confundir. Cuando el animal muere, el corazón deja de latir y no hay presión sanguínea. La sangre se filtra hacia la parte más baja del cuerpo, donde se coagula y se espesa. Eso es lo que se conoce como lividez, y da la impresión de que al cuerpo le han extraído toda la sangre. De modo que si toda la mitología que rodea al chupacabras se derrumba ante las pruebas científicas, ¿por qué su historia se mantiene sonando con tanta vehemencia? Pensamos que es chupacabra, ¿no? Pero un agujero, un dedito nomás queda entrado del cuello hasta su estómago. Lo que más les impacta es la mirada fuerte que parece hipnotizar a la gente. No habían ruido, no habían gritos, no habían ladridos, no había nada. Tiene justamente, como decían, un agujero en el cuello y por donde puede entrar una lengua, que igual sería un rasgo, ¿no?, de chupacabra.